Muchas gracias por ver los videos. Recuerda compartir y dar me gusta. Sin más, el eco de lo inefable. La casa estaba callada, como si el tiempo mismo hubiera decidido detenerse, como si el aire que respiraba ya no era el mismo que había conocido antes. Henry siempre había sido una persona tranquila, un observador. Su vida había transcurrido sin nada más emocionante que el crujir de las hojas secas en el otoño y el murmullo lejano de la ciudad. A veces inquietante, a veces tranquilizador, pero esa tarde todo había cambiado. Su primer susurro no vino de nadie. Henry, sentado frente a su escritorio, donde apenas se alcanzaba a ver la luz del día, había notado algo extraño en el libro que había estado leyendo durante semanas. Era un texto antiguo, polvoriento, que había adquirido en una librería de segunda mano, casi por accidente. El título era ilegible, cubierto por una capa de moho y descomposición, pero aún así algo lo atraía. Aquella tarde, mientras pasaba las páginas, algo dejó de hacer sentido. No en el texto, sino en la forma en que las palabras parecían moverse, desmoronándose y reorganizándose frente a sus ojos. La palabra es un eco de lo inefable, leyó en voz baja, pero a medida que sus ojos recorrían las palabras, ya no estaba seguro si lo había leído en voz alta o si el libro había pronunciado algo dentro de su mente. Un sudor frío recorrió su frente, pero la sensación de fascinación fue más fuerte que la alarma. Los días que siguieron fueron una espiral de ansiedad y terror. Henry ya no podía pensar en otra cosa que no fuera el texto, ni siquiera podía concentrarse en las tareas diarias. Los susurros venían con más frecuencia, como si el libro le hablara, o más bien, como si el libro fuera una puerta a algo mucho más grande que él. Imágenes fragmentadas de cosas inentendibles aparecían en su mente, criaturas que se deslizaban entre las estrellas, ojos gigantescos que no tenían forma, pero que lo miraban constantemente. El cielo, desde su ventana, parecía diferente. La atmósfera vibraba de una forma sutil, casi imperceptible. Cuando cerraba los ojos, veía cosas que no podía recordar haber visto antes, pero que parecían familiares de alguna manera, como si hubiera estado esperándolo. Una noche, ya sin poder dormir, Henry se levantó y se dirigió al salón, donde el libro lo llamaba con una fuerza que ya no podía ignorar. La casa estaba sumida en la oscuridad y el silencio se sentía denso, como si la propia casa estuviera respirando. Al llegar al salón, vio que el libro estaba sobre la mesa, abierto en la página en la que había quedado el día anterior. Sus manos temblaban, pero no podía evitarlo. Mientras leía, las palabras se arrugaban y se distorsionaban ante sus ojos, y de repente ya no era un texto. La página estaba vacía, pero la oscuridad dentro de ella comenzó a palpitar, moviéndose con una energía que no pertenecía a este mundo. Entonces lo sintió, la presencia, algo se estaba filtrando a través de la realidad, algo de un lugar que nunca debería haber tocado la tierra. El aire se espesó y la sensación de vacío se apoderó de su pecho. Los susurros ya no provenían del libro, sino de todas partes, de su propia mente, de su propia casa. Oía risas lejanas, ecos de algo que no entendía, que no podía comprender. La puerta del salón se cerró de golpe, y Henry se giró bruscamente, buscando una salida, pero las paredes parecían moverse como si se curvaran hacia adentro, comprimiéndolo. La luz se desvaneció y por un segundo la oscuridad lo envolvió todo. En ese instante, los ojos, aquellos ojos que no existían pero que él sabía que estaban ahí, lo miraban con una intensidad insoportable hasta que toda la realidad se rompió y solo quedó el vacío. De repente, todo volvió a la calma. La casa estaba en silencio y Henry estaba de nuevo frente a la mesa. El libro estaba cerrado, pero algo en él había cambiado. El texto seguía allí, pero ya no parecía humano. Las palabras no eran palabras, sino símbolos que lo miraban fijamente como si estuvieran observando su alma. Y lo peor de todo es que Henry lo sabía. Él ya no estaba solo. Algo de esa oscuridad cósmica había penetrado en él. Había dejado una marca en su mente, un eco de una verdad que jamás podría comprender. La locura lo invadió lentamente. Durante los días siguientes, Henry perdió la noción de sí mismo. Los límites entre lo real y lo irreal se desdibujaron, y sus pensamientos fueron devorados por visiones de cosas más allá de las estrellas, de lo que estaba en los espacios entre los espacios. Ya no podía distinguir entre la sombra que se alzaba en un rincón de la habitación y la sombra que lo acechaba desde dentro de su propia mente. Cada noche, al cerrar los ojos, veía las cosas que nunca debió ver, seres de geometrías imposibles que danzaban en el vacío, ojos sin fin que lo observaban, y él, incapaz de comprender, simplemente se sumergía más en el abismo. En su último momento de lucidez, Henry escribió una última nota.
sus manos temblando con la ansiedad de que sabe que está a punto de ser devorado. No hay lugar seguro. La locura es el único refugio del universo. Después de eso, el silencio lo reclamó y Henry desapareció. Su nombre, su existencia